54 es jueves, vamos a escuchar el comentario político de nuestro querido colega, compañero y amigo René Delgado. Buenos días, René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, te saludo a ti y al auditorio. Y antes de arrancarme con el comentario, déjame hacerte un reconocimiento. Me dio mucho gusto que fuera justamente en tu espacio donde Ricardo Monreal te diera la primicia de que había ya concluido la elaboración de la polémica iniciativa de ley de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Te lo digo con sincero reconocimiento, Pascal. Querido René, te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Sí, bueno, pues abriste ahí el tema. Y Pascal, sin contar con elementos para afirmar que esa iniciativa fue elaborada por instrucción presidencial o por iniciativa propia del senador Monreal, el jefe de los senadores de Morena terminó, valga la expresión, terminó enredado, siendo que pudo desatar un debate interesante en extremo. Tan se enredó que a causa del revuelo suscitado por su proyecto legislativo, el propio Ricardo Monreal resolvió dilatar su presentación formal por 3 semanas, porque ahora él señala, bueno, que está elaborada, que está lista, pero que no está formalmente presentada. Y es una pena la dilatación, porque el asunto realmente debería debatirse a profundidad y no legislarse con celeridad. ¿Por qué? Porque está por verse esto que te señalaba ya el propio Raúl Trejo del Arbre. ¿Qué es lo que más conviene? Ahora, sin entrar a especular si ese proyecto obedeció a que el presidente López Obrador avisoró en la suspensión de las cuentas del entonces presidente Donald Trump la posibilidad de correr en algún momento la misma suerte, o si atendió al cierre de cuentas de supuestos simpatizantes López Obradoristas, lo cierto es que el control privado de esas redes sociales de interés público es tema de preocupación de más de un gobierno en el mundo. Ya lo apuntaba del Arbre, hay esfuerzos en Europa para tratar de establecer alguna suerte de entendimiento para garantizar la libertad de expresión sin hacer de esta un ejercicio de impunidad en la expresión. Impunidad que, digo, vimos claramente en el caso del hoy expresidente estadounidense, que incluso hoy encara un juicio político por el abuso de la libertad de expresión. Desde esa perspectiva, creo que lo mejor que pudo haber hecho el senador Monreal era, en vez de elaborar con apresuramiento el proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, hubiera convocado a un foro de especialistas para dilucidar qué sí y qué no hacer con las redes sociales, que por un lado democratizan la comunicación, pero por el otro banalizan la información a partir de la falsedad o la exageración. Y estoy hablando de un foro no de especialistas de aquí, estoy hablando de un foro internacional, porque como dicho, el asunto es del interés no solo de este o aquel otro gobierno, sino es un asunto global, como globales son el uso de las redes. Y en esa medida, los propietarios particulares de esas plataformas han logrado impulsar el uso, la presencia y la influencia de las redes a nivel mundial. En ese sentido, creo que hubiera sido muy interesante que México abanderara un debate, quizás en alianza con la UNESCO, y fíjate el tamaño del asunto, con la UNESCO, porque justamente ese órgano de Naciones Unidas tiene por objeto contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante, y esto es cita textual, mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Me parece que es ahí, en un foro de ese carácter internacional o multilateral o global, donde especialistas, gobiernos, propietarios y usuarios de redes podrían expresar sus puntos de vista y quizá
se hubiera logrado una convención internacional, pero aún si no se lograra una Oye, querido convención René, internacional, especialistas no hubieran faltado, ¿eh? sí, Ujú, y los hay, ujú, españoles, franceses. sí. Y entonces es una pena, Pascal, que de pronto la oportunidad de debatir uno de los asuntos centrales, producto de la velocidad del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, frente al desarrollo lento de las decisiones políticas que siguen siendo todavía tradicionales, se queme la posibilidad de reflexionar, Pascal, porque en el fondo eso es lo que está ocurriendo. Se ha postergado por 3 semanas, pero no sé si realmente esa sea nada más el aviso de que se puede ir a la congeladora, ¿no? Porque, y aquí es importante, Pascal, ayer el presidente ya manifestó que él no se inclina por la regulación de los medios de comunicación, en este Ujú. caso las redes sociales, que él se inclina por la autorregulación entre ellos mismos. Pero sí creo que más allá del interés y más allá de la coyuntura en la que se da este debate, es una pena que no se haya visto con ojos, valga la expresión, globales como globales son las redes. Sí, y en cuanto al comentario del presidente, pues hay que recordar que el presidente de alguna manera ha puesto este tema sobre la mesa, y no me refiero a la cancelación de la cuenta de Trump, sino desde Uh-huh. antes, pues al decir que las redes sociales tendrían que decir cuánto se paga a las reales o ficticias granjas de bots, ¿no? Sí, sí, ahí hay un origen de todo esto. Pero lo que sí es importante, Pascal, es rescatar el interés público Ujú. frente al interés privado. Es decir, o equilibrar al menos, ¿no? Porque, digo, hemos visto ya varias veces el uso, yo por eso digo que las redes deponen, pero no reponen gobiernos, ¿no? Está la primavera árabe, ¿no? Sí, correcto. Pues querido René, como siempre, un gusto, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Otro de vuelta y Ahí felicidades. está René Delgado, su comentario. Martes y jueves lo puede usted escuchar en este espacio.